Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos con otra nueva tier list, esta vez de la semana 3, con nuevos eventos donde vamos a poder conseguir personajes de manera un poquito más fácil, como es esa Gisella, con algunos cambios en el meta, con la incorporación también de lugares donde vamos a tener que usar obligatoriamente dos equipos. Yo creo que el meta está variando un poquitito, así que vamos en este vídeo, como siempre, a hablarte de todo ese posicionamiento de los caballeros y su utilización en los distintos apartados del juego. Pero antes que nada, por favor suscríbete, deja tu poderosísimo like y vamos con un código nuevo que han liberado hoy. Te lo voy a poner aquí en pantalla y te lo voy a decir también, es 9957 L mayúscula C mayúscula 3T. Vamos a ver qué nos da, yo no tengo ni idea qué nos da. Bueno, un par de trebolitos de la suerte, 5 de resplandor para mejorar las reliquias y un poquito de oro, no muy allá. Para ser fin de semana se podían haber largado un código con un ticket de los morados exclusivos, pero es gratis y no nos vamos a quejar. Ya os digo que en cuanto a caballeros Antias tenemos un montón de variedades ya. Nuevos personajes que han llegado estas últimas semanas y nuevos modos de juego, tanto en la parte de experiencia como en la parte de PvP. Tenemos la batalla de los reyes, ¿no? Tenemos ya por aquí avanzado el tema de las legiones, la lucha de las legiones, avanzado también Pamir, torneo del santuario, lo que está haciendo que la gente se mueva en cuanto a qué personajes subir, cuáles dar importancia y cuáles meter en un equipo principal y en uno secundario. Todo esto junto con el apartado de la historia modo élite, que da muy buenas recompensas, pero se necesita al menos tener 10 más 2 en cada alineación. Total, 14 personajes algo subidos y que hagan un pairing adecuado. Así que a eso nos vamos a dedicar en estos próximos minutos, a saber cuáles son las mejores opciones dentro de tu cuenta. La idea de hacer una tier list es que es algo siempre personal, es algo que está basado en mi experiencia de juego y en lo que yo me estoy encontrando en los servers con los que yo estoy luchando aquí en Europa. Nos han juntado para hacer estos eventos del EU Pegasus 1 hasta el 21, con lo cual, pues bueno, yo lo que he podido ir viendo por las alineaciones que están configurando en el top, la gente también free to play con la que hablo en la Legión, y por lo que vamos viendo, pues se basa, ya te digo, en lo que te voy a decir a partir de ahora. Está abierto a la crítica, por supuesto. Déjame en la cajita de los comentarios qué personajes subirías tú, qué bajarías, qué te parece que está equivocado, pero ya os digo que siempre lo intento hacer de un modo personal y educativo. Vamos a partir de la clasificación que hice en el último vídeo de la tier list de la semana pasada. Esto lo vamos actualizando un poquito todas las semanas para que veáis por dónde va el meta. Partíamos de esta clasificación que veis en pantalla, poníamos aquí a personajes en rango B. Yo creo que los que son menos usados, a pesar de que puedan tener cierto momento de uso puntual. De todos estos, yo creo que esta semana sigo sin ver que ninguno haya mejorado mucho. Voy a rescatar, fijaros, a Jamián, que lo voy a poner aquí como líder del B. Me parece el típico personaje que cuando te toca una mazmorra es súper complicado de matar, molesta un montonazo, desaparece y aparecen esos cuervos que le meten cureta y tú no los puedes atacar de ninguna manera. Bueno, me parece un personaje muy a seguir, que si le has dado cariño le puedes incluso subir de rango hasta SSR y lo podrías utilizar, pero vamos, de una manera top, porque es fácil de maxear, lo vamos a tener a todas las estrellas y es verdad que vas a gastar muchos recursos en subirlo, pero me parece que tiene unas mecánicas y unas habilidades que son extraordinarias. Hay de aquí otros personajes que yo creo que son mejores dentro de lo que son, que tienen poco uso. Pondríamos aquí a June. Me parece que Moses de Ballena también es otro de esos personajes ultra molestos que podrías llegar a utilizar. Es verdad que, bueno, el resto ya los veo un poco más apartados, situacionales. Misty tampoco es malo. Ptolemy de fecha tampoco es malo. Y luego, pues los caballeros de bronce, que tampoco juntos serían malos. Pero bueno, yo creo que tienen muy poquito uso. Yo creo que destacaría por encima de todos a Jamián. Me sigue pareciendo un personaje increíble y súper molesto.
Luego, yo creo que en una categoría superior, pero que todavía no están aprovechados 100% por la dificultad tanto de conseguirlos como de maxearlos, tenemos a los Asgardianos, a Alberich y a Merak Hagen, que yo creo que han venido a este meta de momento a ser simplemente apoyo en la parte externa. Me parece que hacen muy buena sinergia con Freya y con Odin Sella, pero no tienen ellos mismos una relevancia todavía como caballeros, como peleadores dentro de tu equipo. Estoy convencido de que quizá muchos ni siquiera los tenéis, o si los tenéis es sacados y ahí están. Alberich hace invocaciones, planta unos árboles en el campo de batalla que la verdad están muy bien y hace muy buena combinación con el Pope. Y luego tenemos a este Merak Hagen que va al equipo tanto de fuego como de hielo. Si habéis leído sus habilidades es muy curioso porque tiene esa doble sinergia con aquellos rivales que están congelados, que les va a meter, creo que es daño verdadero incluso. Así que ojo que Merak Hagen podría ir con Yoga y con Camus al equipo. Y también si le queréis meter a un equipo de fuego con Iki, sería uno de ellos que podría combinar bastante bien. Os dejo ahí las opciones y una explicación muy breve de lo que hacen estos dos. Equipo invocaciones Alberich y equipo hielo o quemadura para Merak Hagen. Pero aún así, yo creo que no están altos en el meta, no se ven habitualmente porque yo creo que están en la parte de apoyo si tienes Freya, si tienes Sella, Odin. Lo mismo con los otros Asgardianos, de momento, que serán secundarios en los banners. La siguiente será Hilda, que venga, siguiente Siegfried, luego vendrá este personaje del cual hablaremos con su lira, impresionante Mime. Serán los 3 próximos que van a venir. Os los voy a poner aquí abajo, not tested. Tenemos a Hilda, tenemos a Siegfried. Me salió doble en SEA, en la primera invocación me salió y me salió doble, impresionante. Y luego vendrá Mime, serán los 3 próximos que llegarán estos Asgardianos junto con algunos otros. También, por ejemplo, el equipo de invocaciones. Bueno, eso ya será motivo de siguientes vídeos, pero que sepáis un poco cuál va a ser la sucesión de los siguientes banners. Ya lo estaremos analizando en el canal. Y bueno, veremos si se termina de completar un equipo Asgard potente. Llegarán luego los marinas, que los tenemos por aquí. En cuanto a los personajes que sí tenemos, ya nos van quedando pocas opciones de personajes que estén aquí en el A. Es decir, que tengan poco uso o uso limitado. Yo te pondría aquí a Yoga. Yo sigo diciendo que Yoga me parece un personaje que es bastante más interesante de uso respecto a Siryu, a Seiya, a Sun, a Iki todavía, porque Yoga junto con Camus me parece que hacen un team estupendo, de mucho control, de sinergia 100%. Ya te digo que si tienes a Merak Hagen puedes probarlo junto con ellos. Y potenciados los dos y con un uso racional, me parece que serían una dupla extraordinaria para estar aquí. Yo les pondría, incluso aquí, subiría a los dos. Si te gusta el Team Control, si te gusta el tema del Frost, creo que son una pareja que siguen siendo extraordinaria. Para muchas mazmorras yo los sigo utilizando cuando quiero meter un poquito de control y liberar a mis TPS juntos. Son una bomba. O puedes poner a Yoga de ayuda, de apoyo, pero está claro que la congeleta que mete también con su habilidad, si lo llevas en el campo de batalla, va a ser muy buena y se combina muy bien con los ataúdes de hielo que va metiendo Camus. Otro personaje que yo creo que poquito a poquito va a ir escalando es Sagiseya. Yo creo que vamos a tener como cierta facilidad, entre comillas, de ir sacando algunas copias, con lo cual yo creo que es un personaje que va a ir empezándose a asomar al meta. Va a escalar, ya veréis como dentro de poco, en 1 o 2 semanitas, este personaje va a escalar y lo vamos a tener aquí en ese. Ya está muy presente en el meta en cuanto a que está de ayuda, pero no descartéis que dentro de poco ya nos empecemos a encontrar Sagiseyas con 5 estrellas o algo así, que entran a pelear al campo de batalla y tengas que lidiar con ellos. Así que ojito a los Sagiseyas, que creo que van a empezar a subir fuertemente. Ahora os voy a hacer una, no sé si controvertida declaración, pero creo que hay un personaje que está bajando en el meta, que está envejeciendo y que mucha gente
está dejando de usar, por lo que yo veo, y es Evil Saga. Esto, para crear putete, lo voy a poner en A para que me pongáis verde en el vídeo, pero entendedme lo que quiero decir. Antes, cuando salió el juego, estaba aquí, era un super personaje, si lo tenías te estabas pasando mazmorra tras mazmorra casi sin hacer nada, en modo auto, y está empezando a bajar, ya no se ven tantos Evil Sagas, ya no son tan molestos, ya se les counterea muy bien, ya se le han encontrado las vueltas y ya se ha visto que bueno, era un personaje muy gaseosa, muy rápido, muy cohete en cuanto a su ascenso, pero también en cuanto a su bajada. Yo creo que está desapareciendo un poquito del meta. Veremos si vuelve en algún banner de regreso en las próximas semanas y hay más jugadores que lo pueden llegar a completar y dar cariño y vuelva al meta. No lo voy a dejar en el S, quizá en el A sería muy exagerado por mi parte, porque hay muchas ballenas que lo siguen utilizando, pero claro, tiene una combinación y unas sinergias un poco complicadas y no todo el mundo lo ha podido armar. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí en el S. Otro de los personajes que está ahí queriendo entrar en el meta, yo creo que es Máscara. Máscara es otro de esos que a poquitos la gente va sacando en los deseos, va metiéndole en los segundos equipos y creo que no es ultra meta, que sería aquí la parte de God, pero yo creo que sí que está entrando a esos segundos equipos de invocaciones con cierta relevancia y con cierto interés. Así que Máscara, de no tener casi uso la primera semana yo creo que casi nadie usaba Máscara, ahora ya se está empezando a ver un poquito más a Máscara. Lo mismo os voy a decir con otro caballero que yo le estoy dando cariño y no me estoy arrepintiendo, que es Milo. Milo súper usado, pero como suplente, yo creo que lo vamos a empezar a poner aquí como caballero que va a entrar también en segundas alineaciones. Un personaje de DPS con unas mecánicas que le ayudan a sostenerse con una buena cantidad de robo de vida, de sostén con una de esas agujas que hace que se recupere en cuanto a la vida y que, ojo, que también lo mismo, en cuanto van saliendo copias y van subiendo las estrellas, se va notando que pega y pega duro, con lo cual Milo sigue siendo OP en cuanto a la parte de apoyo, pero si lo estás armando, ya verás como si alguna vez lo sacas a pasear te vas a sorprender de lo que es capaz de hacer. Muy molesto en todo lo que hace con ese dot, ¿no? Con ese damage over time que es capaz de realizar. Si le subes las estrellas, además cambia su habilidad básica y se va volviendo una habilidad de daño en área. Pasa de ser una habilidad de single target a una habilidad de daño en área que es bastante OP. Con lo cual, por eso os digo que con el paso de las semanas, Milo se está convirtiendo también en un personaje bastante guapardo. Vamos a ir a poner alguno a la parte de God. Y yo creo que Mu sigue siendo el rey del middle. De los caballeros que tenemos en la mitad, no hay ningún otro, yo creo que sea tan usado, tan querido y tan potente como Mu, con esos escuditos, con esa exclamación de Athena, con esa capacidad de hacer daño verdadero. Muy bueno si le pones más protección con las cartas. También el escudo de Athena como reliquia le va genial. Y sigue siendo un personaje que la gente está subiendo a nivel 120 sin pensárselo a estas alturas. No hay ningún otro personaje que sea capaz de hacer lo que hace él. Si nos vamos a otro personaje que está empezando a verse cada vez más, llevaremos al Pope hasta el tier S. El Pope Ares es uno de esos personajes que te comentaba al principio que era muy troll de utilizar, un poco situacional, que no estaba bien acompañado porque no había ningún personaje que le hiciese que su potenciación de invocaciones fuese extraordinaria, con lo cual se queda un poco aislado, pero ya están saliendo personajes o estamos maxeando personajes que las invocaciones sí que son importantes. Máscara, Alberich, van a llegar más personajes que hacen invocaciones, con lo cual el Pope, que es muy fácil que te salga en el banner normal, está en casi todos los equipos secundarios. Yo me lo encuentro bastante, te llena la pantalla de invocaciones de esos guardianes del santuario, te puede eliminar
a uno de los rivales o volverlo en contra de su propio equipo, con lo cual, pues bueno, el controlito, una vez que subes las habilidades, va mejor. Si lo combinas con Evil Saga, también se van a ver potenciadas sus habilidades, con lo cual, bueno, interesante el Pope lo que está haciendo últimamente en el meta. Yo creo que está creciendo. Un personaje que ha crecido también muchísimo, que se convierte casi en fundamental, es Leo. Al principio dubitativo dentro del meta, en el frente casi todo el mundo llevaba a Tauro casi como único stopper, y tenemos ahora mismo a Leo como otro de esos caballeros que se han hecho con el dominio absoluto del front line, con muy buena capacidad de derribo, con una increíble supervivencia, con una ayuda a sus compañeros casi infinita. Leo y el rugido que hace, la verdad es que es extraordinario. No te vas a arrepentir. Lo mismo, todas las ballenas le están subiendo a nivel 120 y chetándolo con todas las estrellas posibles. Así que si lo tienes, dale cariño. Lo has podido seleccionar hace poco en el registro de los 14 días, con lo cual miel sobre hojuelas para este Leo, que está muy potente en el meta a día de hoy. Nos vamos a ir con Pistis. Yo creo que Pistis es un personaje que no lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí abajo, y yo creo que sería como el main DPS del segundo team. Pistis ha desaparecido de casi todos los equipos principales, nadie lo lleva en el equipo principal, pero ojo que Pistis sí que aparece en casi todos los equipos secundarios para hacerte la parte de historia élite, para hacer esas peleas en el santuario. Pistis fundamental como DPS en el segundo equipo. Es otro de los que aguanta y va drenando vida. Métele cartas que le potencien en lo que hace y vas a tener una bomba de personaje. Permitidme que quite esto un momento. Vamos a ir al juego propiamente y te quería enseñar algunas de las cartas que le van a venir bien, le van a venir de lujo, aquí estamos, a Pistis. Porque yo creo que su construcción también pasa por meterle algunas cartas que son sencillas de obtener, pero que le vienen de lujo. Tienes que meterle golpe de serpiente. El portador restaura vida igual al 6.4 de ataque cuando inflige el efecto de veneno, es lo que hace Pistis. Y luego tendríamos esta. Uy, perdón. Para el otro lado. Para el otro lado. Esta de Rosa Espinosa, que dice que el estado de veneno que inflija el portador incrementa en un 15%. Esto es brutal. Se combinan las dos de maravilla, estas dos cartas. Y si usas a Pistis con estas dos cartas, ya te digo que no te vas a arrepentir, porque vas a tener un personaje increíble en lo que hace. Vamos a volver a la clasificación, vamos a volver al tier list. Y simplemente quería enseñarte eso de Pistis, porque esas dos cartas le mejoran muchísimo y se convierte en un tanque prácticamente de meter veneno y curarse gracias a ese veneno que inflige. No te vas a arrepentir si lo llevas como DPS en el segundo team. Personaje que, fijaros, creo que está bajando en el meta a pesar de ser de estos SSR de primera hora y que es fácil de maxear, es Shiryu. No me lo encuentro en casi ninguna alineación. Ha desaparecido del meta, por lo menos en lo que yo veo. Esto también quizá ponerlo aquí me va a causar problemas y polémica, pero creo que Shiryu ha desaparecido bastante del meta. Es que no lo encuentro casi ni en los segundos equipos. Bastante curioso cómo ha sido desplazado del meta. Un personaje que al principio sí que se usaba y no veo yo que ahora se le esté sacando partido. Es un personaje que con Shura podría tener cierta configuración muy bestia, pero es verdad que Shura es un poquito de papel. Se va atrás y como le dejes suelto te aniquila con ese espadazo que mete, pero es verdad que incluso yo cuando me enfrento contra los Shuras, hasta que llega a ese punto, como tengas a alguien por ahí que le esté molestando, te lo cargas medio relativamente fácil, como le pille un Ayoros. Ojo, por eso os digo que yo creo que son dos personajes que funcionarían si los llevas muy chetados, muy chetados, para que tanqueen y con el paso del tiempo empiecen a cargarse a todo el mundo, que eso sí que lo hacen y de maravilla, pero así de primeras no es como un Leo que derriba a todo el mundo, que se va volviendo loco, un Odin Seiya que lo mismo va incrementando su velocidad de ataque. Estos dos caballeros creo que se están quedando un poquito atrás
en el meta y yo no me los cruzo tanto y no se están aprovechando, yo creo. La gente no los está subiendo de nivel. Hablamos precisamente del Caballero de Sagitario y me parece que es la fucking bestia que tenemos ahora mismo. Yo creo que es el principal DPS que todas las cuentas están utilizando. Es brutísimo el daño que mete. Si lo lleváis en Pamir y habéis visto alguna pelea así de Pamir, incluso en el 1 para 1, a veces te salta unos críticos de 800.000 de daño, 900.000 de daño, que dices tú, madre mía, cómo está metiendo esta cantidad de bombazo aquí. Y yo creo que es imprescindible ahora mismo, en cualquier cuenta top, en cualquier cuenta medium, en cualquier cuenta de cualquier tipo, tener un buen Ayoros se está convirtiendo en algo básico. Con lo cual yo creo que manda dentro del meta. Seguimos teniendo esta espina dorsal en cualquier alineación. Leo como frontliner, tenemos a Mu en la parte media y tenemos atrás a Yoros. A partir de aquí han llegado algunos cambios en el meta, porque estos tres no los sacamos de aquí en ningún caso. ¿Qué otros personajes completarían esta tier list? Bueno, veis que todavía nos quedan bastantes. Tenemos a Saga. Saga me lo estoy empezando a encontrar bastante. La gente se está volviendo loca con el Saga. Yo no sé qué hace Saga porque no lo he tenido hasta hace muy poquito, que he ganado uno de esos espacios de ranking donde te ofrecían un Saga como recompensa. Ya no me acuerdo qué era, por el pabellón de las figuras, creo que lo maxeé así para conseguir un Saga y me lo han dado, pero bueno, lo tengo obviamente sin habilidades, a 2 estrellas. No lo he podido probar porque no está como para probarlo, pero la gente veo que con 4 o 5 estrellas, que no sé cómo han podido conseguir 4 o 5 estrellas con Saga porque no sale en ningún sitio, ¿no? Pues lo está empezando a utilizar y como que da muy buenos resultados. Yo veo que el cabrón, porque no tiene otro nombre, aguanta, no se le mata fácilmente y luego te tira unos planetazos que te deja loco. Con lo cual, me parece que es personaje. O sea, no lo pongo aquí porque yo creo que lo están utilizando el 10% de las cuentas o menos. Pero vamos, que sería de estos, que están aquí clarísimamente. Lo pongo aquí pues porque me da envidia, básicamente, y no quiero ponerlo ahí arriba. Pero bueno, sería un personajazo que si lo tienes, seguro que lo estás utilizando y lo estás disfrutando. Envidia me das, ya te estoy diciendo. Esta tier list no podría, obviamente, ignorar al Toro, que sigue siendo otro de estos personajes que dominan el meta. Es un personaje brutísimo en lo que hace, te empuja, aguanta carros y carretas, le puedes tirar todo que lo para de pecho y bueno, va haciendo su poquito de daño o cumpliendo la función de detener el daño que te están haciendo para que todos los demás puedan cumplir su función. Es fundamental, lo mismo, todo el mundo lo está subiendo al máximo nivel, 120 o más allá, porque es que no hay nada como el Toro ahora mismo. Es un muro, o sea, es que no hay otra definición. Un muro para tus peleas. Y si continuamos, vamos a poner aquí a 2 personajes, las vamos a dejar aquí abajo y luego las vamos a analizar. Quizás las dejemos para el final. Venga, las vamos a dejar para el final porque es en lo que estamos ahora mismo en el meta, ¿no? En las dos, una, otra. Así que lo vamos a dejar para el final. Nos vamos a ir con el Caballero de Géminis. Es otro de esos personajes que poquita gente tiene. Podría estar perfectamente aquí, pero por ese poco uso en las cuentas, lo vamos a poner en Tier S. Es verdad que entre los dos, no sé si es porque me he enfrentado más a sagas y me han parecido más mamadísimos que Géminis, me parecen entre estos dos, entre Saka y Saga, yo te diría que me ha parecido más bestia lo que hace Saga, pero estoy abierto a mi ignorancia respecto a... No uso ninguno de los dos, ni los tengo bien subidos, con lo cual no los he testeado mucho, simplemente por lo que he visto cuando me he enfrentado con ellos. Es como que, vale, aquí tenemos a Saka que de repente no aparece en el campo, luego aparece, hace un ataque y tal, pero no sé, le acaban matando, igual que a todos los demás. Pero es que este Saga, lo que he visto de él, me ha parecido tan bestia que me ha dejado como más impresionado, ¿no? Por eso, bueno, lo dejaría aquí como el capitán de los S. Pero bueno, lo mismo, si eres una ballena y lo tienes maxeado con 5 estrellas, 6 estrellas, seguro que te hace unos destrozos a las alineaciones rivales de flipar. Pero bueno, yo creo que eso, un 10% de la gente tendrá estos dos personajes bien, o
un 5%. El resto nos tenemos que conformar simplemente con sufrirlos. Vamos con un personaje que yo creo que merece una muy buena consideración. Estaría por aquí luchando, ¿no? El pobre Algol de Perseo. Es un personaje que hay jugadores que le están sacando un rendimiento extraordinario. Me quiero acordar de Ave, de mi legión, que ha sacado unos rendimientos extraordinarios en la mazmorra, una cuenta no tan ballena, ni mucho menos como las hay dentro del servidor, pero que con el conocimiento de lo que hace Algol ha podido sacar una clasificación en muchos apartados del juego extraordinaria, subiendo al personaje con mucho nivel. Petrifica, inutiliza totalmente a los rivales, con lo cual es un personaje brutal, de control, baratito, que vamos, comería tranquilamente en la misma mesa que Yoga y Camus. Le voy a poner aquí, de hecho, al lado, en esta clasificación de control stop súper baratos y que cumplen una función muy buena dentro del meta. Y nos vamos quedando ya con pocos caballeros. Tenemos por aquí abajo a los Sapuris, tenemos a mi querido Raimi de Gusano, tenemos a Himnos y Tánatos, tenemos a Lune de Balrog por aquí, tenemos a los Marinas por aquí, Tetis, Odestilla, tenemos a, bueno, muchos aquí. Qué buenos estos personajes, qué recuerdos de Saint Seiya Awakening Gods, ¿no? Tenemos Sorrento, tenemos Poseidón, Bian de Hipocampo. Llegarán los Marinas y formarán un equipo. Por aquí tenemos otros Asgardianos. Y para terminar esta clasificación, nos vamos a ir con una de las últimas incorporaciones, que es Odin Seiya, que yo creo que todo el mundo lo está utilizando. Ha venido a desplazar a algunos de los antiguos caballeros SSR que estaban en el pool, bien sea Piscis, bien sea hay gente que deja solo Oleo o Tauro para poner en la línea central en la línea delantera a este Seiya Odin, con lo cual es un personaje que ha desplazado a alguno de los caballeros que ya teníamos, de los viejos. Bien armado, es una bestia de pegar y seguir pegando y seguir pegando y seguir derribando. Ayuda un montonazo y él solo, como le dejes, se puede ventilar a una segunda alineación de cualquier ballena. Lo hemos estado viendo y lo hemos estado comentando en el Discord del canal, que en este evento en el que se enfrentan las dos alineaciones, pero si queda algún caballero vivo de la primera alineación, se enfrenta con los caballeros de la segunda alineación, pues como dejes a Odin Seiya, te puede fulminar a toda la segunda alineación porque se vuelve loco. Le atacan mucho, sube mucho su ira, la carga muy rápido y una vez que desata el ultimate, todavía se acelera mucho más y empieza a pegar a todo el mundo y los destroza. Con lo cual es impresionante lo que puede llegar a hacer él solo. Ya te lo demostré también en un vídeo cuando lo analizamos en el canal. Así que brutal el desempeño de Seiya Odin. Parte negativa, que es caro. Necesitas 5 estrellitas, 6 estrellitas para sacarle todo ese rendimiento. Parte positiva, que quizá regrese y puedas sacar alguna copia de él más y disfrutarlo. Y nos vamos con el gran quebradero de cabeza de muchas de las cuentas estos últimos días, que es qué hacer con Freya y con Saori. Estuve viendo un directo de Christian Games, al cual aprovecho para mandarle un afectuoso saludo. No te gastes todo el dinero en el juego, todo ese eurito no te lo gastes en el juego, Christian. Bueno, y probó ambas y comparó la curación de ambas, y la curación de Freya está muy por encima de la de Saori. Lo vimos cuando hicimos también la comparación en el canal. Los porcentajes de cureta de Freya son superiores a los de Saori. Encima Freya cura por segundo, Saori lo hace todo de golpe, con lo cual el sostén que hace a un team es mucho mayor el de Freya. Se siente mucho más el de Freya que el de Saori. Parte negativa, lo mismo que maxear este personaje, aunque no es tan caro como Odin Seiya. A mí me parece que yo creo que con 4 estrellas empieza a rentar, empieza a funcionar bien, pero la incapacidad de muchas cuentas de sacar esto pues la está frenando en el meta. Pero no hay muchas de su categoría, solo estarían estas dos healers. Y yo creo que las dos son fundamentales. Me da igual una que otra que una. Saori sigue siendo una de las diosas de la curación y sigue estando en todas las cuentas ballena. Y cada vez se está empezando a ver más a Freya, que también la voy a poner aquí en lo alto del top. Porque el que la tiene y el que la sabe sacar rendimiento en una alineación,
enfocada más a Asgard que a Santuario, sabe que es súper molesta. Linkea a 3 aliados y les mete curación constante a los 3. Como dejes el Prayer of Odin, la cureta ya se vuelve inhumana. Como te tengas que enfrentar a un team de Asgard con Freya, es prácticamente incapaz nadie de bajarse a ese team, a no ser que metas control y control y más control y más control, porque como estén sueltos, olvídate, con daño no lo vas a hacer. El support que hace, el tanqueo que te hace con la regeneración de vida es tan grande, tan prolongado, y es a tantos que es casi imposible bajarte al team. Recordad que Freya, el básico, hace daño cuando todo el mundo está a full vida, y cuando empieza a bajar la vida de los aliados, su básico pasa a ser cureta. O sea que no hace Saori, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es cureta con sus cíclicas, cureta con sus pasivas, curetas con su ultimate y cureta con su habilidad básica. Con lo cual es infinitamente superior Freya a Saori. Pero bueno, Saori todo el mundo la tiene 7 estrellas, bien subida, sigue cumpliendo su función. Además tenemos muchos caballeros todavía del santuario, con lo cual los bonos van para el santuario. Freya pues todavía está encontrando su hueco, pero lo está haciendo llamando a la puerta y derribándola de una patada. Ese sería un poco el tier list que yo haría si me preguntasen cuáles son mis preferencias. Ya os digo, esto es bastante personal y os espero a todos en los comentarios para que me digáis qué errores veis vosotros o qué cambios haríais. Sé que hay gente que a Sura le encanta y lo está poniendo mamadísimo y le sirve. Perfecto, obviamente lo tenéis que hacer. A mí me encantaría, por ejemplo, tener mamado a Mera Hagen y a Alberich y los pondría más arriba y me haría un equipo de Asgard, pero obviamente no tengo copias de ellos, con lo cual no los puedo utilizar. Simplemente son 2 teams para diversión, con invocaciones, igual que el Hielito, igual que Algol. Pero bueno, yo creo que el sentir general de todas las cuentas de global, valga redundancia, está yendo por este camino, con personajes que se usan más, personajes que se usan menos, y el meta yo creo que quedaría más o menos, según mi opinión, configurado así. Pues esta sería un poco la visión que yo tengo de cómo está el meta en esta semana 3. Veremos cómo va evolucionando, porque esto no para, dentro de muy poquito tiempo se nos irá a Freya y ya tendremos un par de nuevos personajes. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo poco a poco voy intentando subir, me he dedicado más esta semana no tanto a subir mi alineación principal, sino a subir más a otros personajes para esas segundas alineaciones, porque veo que el juego va por ahí, que te pide cada vez más ir mezclando caballeros para muchos apartados del juego, con lo cual yo creo que tener clara esa tier list es bastante importante. Me llego por la fase Élite 27.5, también dejadme en los comentarios por dónde vais en la parte de Élite, de cara a subir luego el pabellón del espíritu sagrado. Cuanto más arriba, pues obviamente más va a subir tu pabellón de espíritus, y eso también va a redundar en la potencia de la cuenta. Deseando llegar a nivel 75 ya, porque se van a desbloquear nuevas funcionalidades dentro del juego y poder enseñárosla. Aquí me quedo disfrutando de este Saint Seiya EX, agradeciendo un montonazo vuestra presencia en este vídeo, y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!